Del agua salía la parte de arriba de una cabeza, como de la nariz hacia arriba, pero tenía algo raro. Una especie de gorro de tela empapada que lo rodeaba. Cuando mi hermano puso atención y nadó un par de metros hacia eso, la criatura simplemente bajó, muy lentamente, hasta perderse en el agua. Muy buenas noches, comunidad. Es un gusto recibirlos de nueva cuenta aquí, en este espacio que les va a acompañar siempre que lo necesiten. Siempre que quieran sentir que no están solos, aquí vamos a estar para ustedes. Así que hoy les invitamos a dejar todas sus preocupaciones allá afuera. Todos tenemos pendientes en la escuela, en el trabajo, con la pareja, pero por un momento vamos a olvidarlos y entrar de lleno a las siguientes historias. Es la única forma de sumergirse por completo, de vivirlas como si estuvieran ahí. Y hablando de sumergirnos, hoy descubriremos que habita una presa solitaria de México donde hay más accidentes de los normales. Nos toparemos con un ente que aparece en pleno día en el Metrobús y vamos a entender por qué hay que dejar descansar a los muertos. Si te atreves, es hora de entrar. Si no quieres, aún estás a tiempo. Pero en 10 segundos comenzaremos con relatos de la noche. Hola, quiero compartir mi experiencia, ocurrida mientras escuchaba relatos de la noche precisamente. Sé que no soy la primera en vivir algo así, ya que en el programa se han mencionado historias de oyentes que han pasado por lo mismo. Honestamente, nunca imaginé ser una de ellos, y si les soy sincera, se me hacía algo muy irreal. Me llamo Eli. Si tengo el honor de ser leída, puedes decir mi nombre sin problema. Trabajo cerca de la delegación Iztacalco, en la capital mexicana, por lo que diariamente tomo el Metrobús. Siempre escucho podcasts de terror, incluso para relajarme antes de dormir. Esa mañana iba escuchando el capítulo No vayas al Zócalo de noche. Tomé la línea 2 y alcancé un asiento al frente, junto a la ventana. Iba tan concentrada en la historia que apenas noté cuando un niño, de unos 6 años, se sentó en el asiento de al lado. Fue raro porque había muchas parejas de asientos vacías, pero él se sentó junto a mí. Me llamó la atención de inmediato. Estaba vestido completamente de negro, suéter negro, pantalón de vestir, tenis negros de tela también. Pero lo más extraño era que iba solo. No vi a su mamá o acompañante por ninguna parte. Y además, iba como demasiado callado, con la cabeza baja. Recuerdo algunos detalles. Su cabello era chino y engominado, su piel morena, sus ojos café oscuro, creo. No los alcancé a ver bien. Tengo sobrinos, así que sé que los niños de esa edad son inquietos. Normalmente estarían moviéndose, mirando la pantalla del Metrobús, la ventana, no sé. Pero él no. Él permanecía completamente quieto. Lo único que movía era la cabeza, para voltear a mirarme. Cada vez que abría mi mochila para sacar algo, él inclinaba el rostro, observaba el interior, analizando el objeto en cuestión. Fue ahí cuando empecé a notar lo raro de la situación. Para ese momento pensé, no me extrañaría que esto no estuviera pasando, que no fuera una persona. Esto es demasiado raro. Y es que, comunidad, no era la primera vez que veía cosas extrañas. Cuando llegué a mi estación le pedí permiso para bajar. Él, sin mirarme, simplemente recogió las piernas de lado. «Gracias», le dije, pasando con cuidado para no tropezarlo. Y fue entonces cuando mis sospechas empezaron a confirmar. La señora del asiento de atrás me miró con una expresión rara, casi confundida, como si estuviera pensando, ¿y esta loca con quién habla? Otra señora que estaba sentada en los asientos de al lado también se me quedó viendo. Se inclinó un poco como si quisiera preguntarme algo, pero no lo hizo. Solo me miró fijamente a la cara. Ambas habían visto cómo pedí permiso y agradecí.
cuando me encogí para no golpear al niño, pero sus miradas me hicieron sentir que algo no estaba bien. Cuando llegué a la puerta de salida, volví a mirar al asiento. El niño seguía ahí. Eso también era extraño. Normalmente yo creo que los niños se cambian a la ventana cuando el asiento se desocupa o llaman a su acompañante para que se sienta a su lado, pero él no. Se quedó ahí, solo, inmóvil. Al bajar del metrobús, algo dentro de mí me hizo voltear una vez más, y ahí fue cuando me di cuenta. El asiento estaba vacío. No había nadie. El niño no se veía por ningún lado, a pesar de que había muy poca gente en la unidad. Mientras estuvo a mi lado no sentí miedo, pero sí una tristeza profunda. Y todo ese día me sentí melancólica. Llegué al trabajo con una sensación de vacío y unas ganas de verdad incontrolables de llorar. Gracias por leer, comunidad. Aquí seguiré al pendiente de las historias, aunque me pueda volver a pasar alguna experiencia tan tétrica como la que acabo de contar. Estaba de visita con mis tíos en México cuando nos llevaron un lunes a la presa, a bañarnos. Mi tío pidió el día en el trabajo y les dijo a mis primos que tenían permiso de faltar a la escuela. Era la primera vez que ellos conocían a la familia que tenían del otro lado, en Estados Unidos. Mis papás no tienen papeles, así que no pueden volver a México, y me mandaron a mí y a mi hermano a visitar, casi como en representación, porque a ellos les encantaría poder hacerlo. Así nos llevaron a esa presa, no muy lejos de su casa, a una media hora. Una presa rodeada de árboles bajos, casi secos y matorrales. Una presa del desierto, que se veía buena para nadar y que a mi hermano y a mí obviamente nos causó fascinación. No teníamos de esas allá en la casa. Al llegar mi tío, así como se bajó de su camioneta, empezó a correr hacia el agua y de alguna forma se fue quitando el pantalón, la camiseta y los zapatos sin detenerse para quedar solo en shorts y lanzarse en un clavado. Mi hermano y yo intentamos hacer lo mismo siguiendo el paso, seguros de que mis primos venían detrás, pero después de saltar al agua, congelada por cierto, miramos hacia atrás y vimos a mis primos muy tranquilos ayudando a su mamá a montar una mesita para preparar algo de comer. Nos apenamos porque nosotros no habíamos ayudado, pero luego de media hora ellos seguían ahí, ya con la mesa montada y todo listo, pero sin atreverse a acercarse al agua. Pensamos entonces que era por lo fría que estaba. Eventualmente nos cansamos de nadar y salimos del agua por un rato. Mi tía nos advirtió que esa presa era sumamente peligrosa, llena de ramas en el fondo que parecían jalarte hacia abajo. Le dijimos que no se preocupara, que nadábamos bien, pero mi primo Felipe, de 7 años, dijo que eso no importaba, que su hermano lo habían querido jalar, que sintió que unas manos lo jalaban al fondo, y apenas se salvó, aunque era el que mejor nadaba de la familia. Mi tía guardó silencio, pero no lo corrigió. No le dijo que no era cierto, ni que era su imaginación. Simplemente nos subrayó a nosotros que tuviéramos mucho cuidado y que no abriéramos los ojos debajo del agua por ninguna razón. Y ahí estuvimos nadando hasta el atardecer. Mis primos jamás tocaron el agua. Mi tía únicamente en algún momento metió los pies. Y mi tío sí se la pasó nadando y nosotros con él. Hasta que mi hermano se salió de pronto. Se veía cansado, hasta pálido por haber nadado tanto. Luego yo me salí por algo, porque mi imaginación ya me estaba jugando pasadas raras. Pero esa noche, ya en la habitación que compartíamos con mi primo Álvaro, el mayor, nos confesó que no les gustaba la presa porque se ahoga mucha gente ahí, incluidos 2 chicos de su escuela recientemente, que se metieron a nadar, bajaron y simplemente no volvieron a salir. Él dijo que había sentido un par de semanas después que una mano lo apretaba del tobillo, que lo jalaba hacia abajo, y aún no entendía cómo diablos había podido salir. Ahí, en la noche en esa habitación, mi hermano y yo confesamos 2 cosas. En algún momento, cuando solo estábamos mi tío y yo en el agua, al atardecer,
Mientras él se alejaba para dar una última vuelta, yo intenté sumergirme un poco y ahí, desobedeciendo a mi tía, por curiosidad abrí los ojos. Alcancé a ver esas hierbas que cubrían el fondo, espesas, pero también vi algo más. Debajo de ellas, estuve seguro de ver una figura muy pequeña nadar, como si fuera un niño, pero con la piel completamente blanca. No era un pez porque vi el braceo, raro, como lo hacen los niños que apenas aprenden a nadar. Era imposible que alguien que nada así pudiera hacerlo en esa profundidad y con esa velocidad, pero así era. Eso fue lo que vi. Eso fue lo que me hizo salirme del agua. Lo que en ese momento pensé que había creído ver. Pero mi hermano vio algo peor. A unos metros, como saliendo de la parte más profunda de la presa, vio algo que salía del agua, como asomándose a verlo. Del agua salía la parte de arriba de una cabeza, como de la nariz hacia arriba, pero tenía algo raro, una especie de gorro de tela empapada que lo rodeaba. Cuando mi hermano puso atención y nadó un par de metros hacia eso, la criatura simplemente bajó, muy lentamente, hasta perderse en el agua. Mi primo nos creyó. Sonreía y decía que sí con la cabeza, como si hubiera estado esperando a que llegáramos a esa conclusión, a que le creyéramos nosotros a él. Se puso a revisar algo en el teléfono y eventualmente llegó a una publicación que nos quería mostrar. De meses atrás, mostraba un grupo de amigos al lado de la presa. Parecían estudiantes porque llevaban uniforme. El conejo, dijo mi primo. Ellos dos dijeron que vieron a alguien con orejas de conejo. Señaló a dos muchachos en la fotografía. Y un rato después se ahogaron ahí. Y hasta ahora no los han encontrado. Mucha gente se ahoga, pero los encuentran. Pero ellos dos, no se sabe qué pasó con ellos. Entonces entendí por qué su miedo, por qué su reserva para entrar. Pero para mi tío, esos son cuentos de gente ignorante nada más. Por eso no le importa meterse. Por eso se burla de sus hijos por tener miedo. Aunque me resisto a creer, la próxima vez que visite a mi familia en México, lo seguro es que no me vuelvo a meter a nadar ahí. Hola comunidad de Relatos de la Noche. Les comparto una historia que ha estado en mi familia por años y que hasta el día de hoy sigue generando escalofríos entre nosotros. Aunque no es tan aterradora como otras historias que se han contado en el canal, espero que sea de su agrado. Mi nombre es Andrea. No suelo creer en cosas paranormales. Me encanta escuchar historias de miedo, pero siempre he sido escéptica. Quizás porque nunca me ha pasado nada extraño. Sin embargo, hay una historia en mi familia que me ha hecho dudar. Es algo que vivió mi prima desde que éramos niñas y que muchos años después volvió a repetirse de forma aterradora. Crecimos juntas en casa de mis tíos, casi como hermanas. Desde que era muy pequeña, mi prima hablaba de un niño que veía todas las noches al pie de su cama. Decía que era muy raro, diferente a cualquier persona que hubiera visto. Además, tenía un ojo azul y uno negro. Nunca supimos de dónde sacó esa idea, pero lo más inquietante era lo que ella contaba. Ese niño le pedía que se fuera con él. Aterrada empezó a evitar su habitación. De hecho, durante mucho tiempo prefirió dormir en la sala. Mis tíos intentaron tranquilizarla. Incluso la llevaron con un psicólogo pensando que era solo su imaginación infantil. Con el tiempo ella dejó de hablar del niño. Todos asumimos que lo había olvidado o que simplemente nunca existió. Pasaron los años y en la familia nació una nueva primita, hija de otro de nuestros tíos. Cuando tenía alrededor de 5 años, fuimos todos a una casa que mis tíos tienen en un pueblito cerca de la ciudad. Es un lugar antiguo, con muebles viejos y objetos muy curiosos, entre ellos una vieja cámara fotográfica que ya no servía. Mi primita, curiosa como siempre, la tomó para jugar a que tomaba fotos de flores. En algún momento de la tarde, ella estaba sola en una habitación en la parte de arriba de la casa,
un poco alejada de los demás. Todos estábamos en el jardín cuando de repente la vimos bajar corriendo, completamente aterrorizada. Se le notaba en la cara que algo la había asustado de verdad. Entre lágrimas nos contó que había estado jugando con la cámara, apuntando sin pensar a todo, hasta que de pronto vio algo a través del lente. Un niño. No había nadie más con ella. No había ningún niño en la casa, pero ahí, reflejado en su cámara, estaba un niño de unos 5 años. Dijo que tenía un ojo azul y otro negro. Nadie en la familia supo qué decir. Mi prima mayor, la que de niña hablaba de ese mismo niño, se quedó pálida. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Aquel niño, aquel amigo imaginario, seguía ahí. Muchas gracias por continuar por aquí, comunidad. Les quiero agradecer por haber respondido con tanto cariño a la edición especial, la edición con tapa dura del libro de Relatos de la Noche. Lo agradezco profundamente y recuerden que si se lo encuentran, cómprenlo porque es una edición muy limitada. Y bueno, de igual manera, si aún no tienen la versión original, la primera edición ya está en sus últimos ejemplares, así que pues cómprenlo antes de que se acabe. Además, esa primera edición es actualmente más económica. Si se encuentran cualquiera de los dos, por favor, no dejen de compartirnos en sus redes para poder ver, para poder agradecerles su apoyo. Pero ahora vámonos con una historia que, más allá de ser sobrenatural, es sumamente triste. Ya la juzgarán. Continuamos. He estado escuchando Relatos de la Noche y una historia me llamó mucho la atención. Eso me motivó a compartir la mía. No es una historia de miedo, creo que al contrario, pero espero que la tomen en cuenta, ya que no todas las historias tienen que asustar, creo. Y esta es mi historia. Un poco larga, pero espero que la lean. Hace 9 años falleció mi papá. Murió en un hospital debido a una enfermedad. No suelo contar mucho esta historia porque casi nadie me cree lo que viví. Después de su muerte lo soñaba con mucha frecuencia. Siempre se veía feliz. Unos 3 meses después de su fallecimiento, estaba en la sala con mi mamá, Antonia, y mis hermanos Itzel y Eric. De repente escuché un susurro. Toña. Toña. Era la voz de mi papá, llamando a mi madre como siempre lo hacía. Me pareció extraño ya que su muerte aún era reciente. Me levanté y fui al cuarto que estaba al lado de la sala. Encendí la luz, pero no vi nada, así que la apagué y volví con mi familia. Pero segundos después volví a escucharlo. Toña. En cuanto lo oí, le dije a mi mamá: Ma, te está hablando mi papá. Mi familia se quedó en silencio, mirándome con extrañeza. Mi hermano me preguntó: ¿qué acabas de decir? Que mi papá le está hablando, repetí. Lo escuché desde el cuarto. Dije esto con tanta seguridad que todos se pusieron de pie y fueron a revisar. Encendieron la luz, pero no había nada. Yo lo escuché clarito, insistía mi mamá. Estaba susurrando tu nombre como siempre lo hacía. Pero ellos no me creyeron. Dijeron que estaba loca, que cómo podía decir esas cosas. Regresamos a la sala y me quedé pensando en por qué solo yo había escuchado su voz, pero no encontré ninguna respuesta. Una semana después seguía soñándolo con frecuencia. Siempre estaba feliz. Una noche soñé que lo acompañaba a comprar ropa y unos lentes, y luego en el sueño me decía que los necesitaba, que ya no podía ver bien. Cuando le conté este sueño a mi mamá, me dijo que quería sus lentes, que se los llevara al cementerio porque a lo mejor los necesitaba. Y eso hice. Fui a su tumba, removí un poco de tierra, hice un pequeño hoyo y se los dejé ahí, para que pudiera ver mejor. Un día en mi trabajo en el banco le estaba tramitando una tarjeta a una clienta cuando pasó algo extraño.
Mientras hablaba con ella, la impresora se encendió de repente. Las luces parpadearon. Sentí un aire frío y la piel se me erizó, pero no le quise dar importancia. Al terminar el trámite, la mujer se me quedó viendo. Sin decir nada me abrazó y al despedirse me pidió que me cuidara mucho. Me pareció raro, pero le di las gracias. Además, no podía quejarme de que alguien me abrazara, de que alguien tuviera buenos deseos hacia mí. Semanas después, esta clienta, María, empezaría a trabajar en el banco. Sin saberlo, se iba a convertir en una persona muy importante en esta historia. Pasaron los días y yo sentía un cansancio extremo. En cuanto llegaba del trabajo me iba directo a la cama. Nunca tenía hambre, solo sueño. Mi espalda me dolía como si hubiera cargado algo muy pesado todo el día. En mis días de descanso apenas me levantaba de la cama y mi mamá lo notó, aunque pensó que era simple agotamiento. Recuerdo muy bien cómo una semana después María se me acercó en el trabajo y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que simplemente me sentía muy cansada. Entonces me dijo que tenía que contarme algo, pero que no me fuera a asustar. Cuando me atendiste para el trámite de mi tarjeta, vi a alguien parado detrás de ti. Un señor alto, de cabello castaño. Desde ese día lo he visto cerca de ti. Así que, perdóname si te pregunto esto. Perdóname la confianza, pero ¿ha fallecido alguien de tu familia recientemente? Sí, mi papá murió hace unos meses. Le respondí. Me pidió que le enseñara una foto. Saqué mi celular y le mostré una foto de mi papá. María se quedó muy seria y después de unos segundos me dijo: es él, es la persona que vi en tu escritorio y lo he visto en mi casa también. Me contó que una noche en su casa los perros comenzaron a ladrar sin razón aparente. Cuando salió al patio, vio a un hombre en la oscuridad. Le pregunté qué quería, me dijo. Y él me respondió: ¿tú me puedes ver? Le dije que sí y entonces el hombre me confesó que no se podía ir tranquilo porque dejó sola a su familia, que solo quería que estuvieran bien. En ese momento María supo que no era una mala persona, una mala aparición. Me contó que mi papá le había hablado para que me transmitiera ese mensaje. También me explicó que él estaba absorbiendo mi energía, que por eso tenía tanto sueño y me sentía agotada. Él necesita tu energía para mantenerse aquí, me dijo. Pero eso te está afectando. No puedes seguir aquí. Tiene que irse en paz. Tienen que dejarlo ir. Me recomendó que hablara con mi familia, que hiciéramos un pequeño ritual para despedirlo. Cada uno debía prender una vela con su nombre, colocar un vaso de agua y decirle desde el fondo del corazón que podía irse en paz, que íbamos a estar bien. Cuando mencionó a mi familia, me describió a cada uno con exactitud, sin conocerlos. Me dijo que mi mamá no iba a creerme. Y tenía razón. Cuando reuní el valor, le conté todo a mi mamá y a mis hermanos. Al principio me escucharon en silencio. Luego mi mamá dijo que no creyeran esas cosas. Mi hermana Itzel comentó que cada quien cree lo que quiere, y mi hermano Eric preguntó qué debíamos hacer. Cuando les expliqué el ritual, hubo una pequeña discusión. Mi hermana dijo que no lo haría, mi hermano tampoco. Mi mamá solo prometió rezar. En ese momento, ante su negativa, sentí una mano pesada sobre mi hombro. Era como si alguien me diera una palmada, casi como un abrazo. Sentí algo frío recorrer mi espalda, y al voltear no había nadie. Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía en mucho tiempo, y soñé a mi papá una vez más. Estábamos como en una plaza comprando cosas, y él me dijo con una sonrisa: te quiero mucho, pero es momento de irnos. Ahí me desperté. Me desperté con lágrimas en los ojos. Ese mismo día compré una vela. Escribí su nombre en ella y puse un vaso de agua junto a su foto. Encendí la vela
y le hablé desde lo más profundo de mi corazón. Papá, todo va a estar bien. Puedes irte en paz. No nos dejaste solos. Nunca estamos solos. Sigue tu camino. Llega a la luz. Saluda a los que se han ido. Te voy a extrañar, pero siempre estarás en mi corazón. Te amo y siempre te amaré. Adiós, papá. Después de eso todo cambió. Mi energía volvió, me sentí feliz y ligera. Ya no tuve ese sueño agotador ni la sensación de cansancio. Durante los primeros meses después de su muerte, solía oler su perfume en la casa. Luego el olor cambió. Ahora olía a rosas rojas, sus flores favoritas. A pesar de que han pasado 9 años, sigo sintiendo su presencia. Cuando estoy triste o asustada, el aroma a rosas aparece. Sé que él sigue aquí, de paso, visitándonos. Y esa es mi historia. No es de terror, como ya ven, pero es la más bonita que he vivido. Me siento afortunada de haber sentido a mi papá, de haberlo soñado, de haberlo escuchado. Tal vez muchos no me crean, pero algunos sí, y cada quien cree en lo que quiere creer. Gracias por su atención a mi historia. ¿Qué les pareció este relato, comunidad? Creo que nos deja una lección. Crean ustedes en lo paranormal o no, siempre es importante dejar ir a nuestros muertos, dejarlos descansar mientras nosotros aprendemos a vivir con esa ausencia, con ese duelo, con ese aprendizaje que se quedará con nosotros para siempre, pero que no nos debe impedir continuar con nuestras vidas e intentar ser felices. Imagínense por un momento que ustedes mueren y que pueden ver, que pueden ser testigos del sufrimiento de su familia, de quienes más quieren en la vida, y que no pueden decirles que están bien, que no pueden decirles que no se preocupen, que ustedes van a descansar. No. Lo único que pueden hacer es observar en silencio a las personas que más quieren, siendo muy tristes, siendo infinitamente tristes por su ausencia. Es un destino que de verdad no le deseo a nadie, un destino de una tristeza eterna que nadie debería experimentar. Así que, ¿por qué provocarle eso a nuestros muertos? Hay que dejarles ir. Hay que vivir la vida que nos toca. Si quieren, como un homenaje a todos los que queremos que ya no están, a todos los que nos han enseñado tantas cosas, sean las personas de quienes sus muertos se sentirían orgullosos. Continuamos. Aún quedan más historias esta noche. Hola, Uriel. Hola, comunidad. Después de años siendo leal oyente de las historias que esta bonita comunidad ha contado, me he animado a compartir la mía. Bueno, más que mía, es de mi familia. Para esto le pedí permiso a mis padres y obviamente a mis hermanos para poder contarla, ya que nos involucra a todos. A diferencia de muchas historias familiares que se han contado en tu canal, esta no es un suceso de terror, de casas embrujadas o maldiciones. Esas te las dejo para otra ocasión, ya que también a mi familia le han pasado ciertos sucesos que, si bien pueden parecer aislados, son dignos de contarse. Pero la historia que quiero compartir es más bien una historia familiar. Trata más del amor y de las promesas que no alcanzamos a cumplir, pero que quedan como pendientes, que nos atan de cierta manera a este mundo. Tenía alrededor de 7 u 8 años. Soy la quinta hija de 6 hermanos. En aquel entonces vivíamos en una casa muy pequeña, de apenas 2 habitaciones. En la primera habitación, la más grande, había 2 camas. En una dormían mis papás y mi hermano menor, y mis hermanas y yo compartíamos la otra cama. En la otra habitación teníamos un comedor, la estufa y al fondo una cama que compartían mis 2 hermanas mayores. Como ven, vivíamos y dormíamos todos amontonados. Además teníamos una enorme terraza donde mi mamá tenía un brasero y ahí se sentaba todas las mañanas a hacer tortillas y el bastimento de mi papá. Si esa pequeña casa hablara, tendríamos cientos de historias que contar. Nos pasaron sucesos bastante dignos de contarse, pero este en particular
lo vivimos todos. En ese tiempo nos visitaba mucho una tía a la que me parezco mucho. Mi mamá decía que viéndola a ella era como verme de adulta y no se equivocaba, ya que a mis 35 años efectivamente somos igualitas. Era una señora de pueblito, muy alegre. Siempre tenía historias que contarnos y desprendía una sensación que hacía que no podías dejar de escucharla o estar al lado de ella. La tía Hilaria siempre nos contagiaba su alegría cálida. La queríamos mucho. Desde su primera visita todos le tomamos mucho cariño, y de ahí en adelante, siempre que llegaba a la casa, eran horas de pláticas y risas. Nos contaba cómo sus hijos viajaban mucho y ella estaba sola la mayor parte del tiempo, así que por eso decidía salir y visitar a la familia mientras aún podía. También nos hablaba de unos arreglos que estaba haciendo en un terrenito que tenía. Había problemas con los papeles, y en aquel entonces tenía que hacer todos los trámites personalmente. Siempre que se iba, mi mamá y mis hermanas la íbamos a despedir a la parada del autobús. En una de esas visitas, mejor dicho, la última que recibimos, llegó a casa como siempre lo había hecho, pero en esa ocasión algo había cambiado. Se veía diferente, se sentía diferente. Cuando ella llegó yo estaba en la escuela. Mi mamá estaba con mi hermana mayor. Cuando la vio, mi mamá inmediatamente notó que traía unos moretones en la cara. Pensando que la habían golpeado, corrió a ayudarla. ¿Qué te pasó?, le dijo mi mamá. Nada, un accidente que tuve, pero no es nada. Estoy mucho mejor. Por eso no había venido. Mi hermana fue por mi hermano y por mí a la escuela. Mi mamá se quedó con mi tía. No sabemos exactamente qué pasó en ese tiempo en que mi hermana se fue por nosotros, pero cuando llegamos, ella estaba ahí, sentada, platicando con mi mamá. Inmediatamente me di cuenta de que no tuve la misma sensación de ir a abrazarla como en otras ocasiones. Me dio miedo. Saludamos educadamente y nos metimos a la casa, y ellas seguían ahí, platicando cosas de adultos que realmente mi hermano y yo no entendíamos, y la verdad ni me acuerdo. Mi mamá estaba terminando de hacer sus tortillas y nos habló para ir a comer. Salimos y estaban en silencio. Me paré atrás de ella y me senté en el lavadero para que mi mamá me pasara mi plato, y de repente mi tía dijo: «Peíname». Se dirigía a mi mamá. «Hazme una trenza». Mi mamá le dijo que sí. Me pidió que le pasara el peine que estaba pegado a un pilar, donde colgábamos un espejo en forma de conejo. Yo me estiré y se lo di, y la comenzó a peinar. Fue ahí cuando notó que los moretones no solo los tenía en la cara, sino también en toda la parte de atrás de la cabeza. «Oye, ¿pero qué te pasó? Mira cómo vienes. Pues, ¿qué te hicieron?», le preguntó mi mamá nuevamente. «Nada. Lo que pasa es que el otro día un coche no se fijó y me pegó. Me empujó a la banqueta y me pegué, pero ya estoy bien. No te preocupes». «¿Pero fuiste al doctor? ¿Ya te revisaron?», le preguntó. «Pues me llevaron al hospital. Me dijeron que fuera, que me tenían que atender, y sí fui, pero ni caso me hacían. Y yo tenía que ir a ver lo del terreno. Me cansé de esperarlos. Los doctores no me hacían caso y mejor me fui a mi casa». «Ay, Hilaria», le dijo mi mamá. Nosotros no podíamos ocultar la incomodidad de verle los moretones. Mi hermano y yo terminamos de comer y mejor nos metimos a la casa. De todas maneras, no había nada que dijera que nos llamara la atención. Mi hermana se quedó con mi mamá y con la tía. No sé por qué, pero no quería dejarlas solas. Incluso en el trayecto de la escuela a la casa nos venía apurando. «¡Córranle, rápido!», que mi mamá se quedó sola, nos decía, pero no estaba sola, estaba con la tía. Lo que les voy a contar fue lo que mi mamá dijo que habló con ella, y mi hermana lo corroboró, ya que estaba ahí, sentada en un bote de plástico, solo escuchando y, según ella, cuidando a mi mamá. Créeme, pasaron muchas cosas desde la última vez que vine. Mi hija se fue a México. Yo la fui a embarcar. Fue el día que el carro me pegó. ¿Tú crees? Y he tenido pesadillas, muy feas. El otro día soñé que estaba en mi casa, rodeada de gente,
y todos se resbalaban. La verdad sí me dio miedo. Yo los corría, pero no se iban. ¿Tú qué crees que significa ese sueño? Mi mamá, quien sentía la piel erizada, se dedicó a decirle: no sé, quizás es porque te sientes sola. Ya ves que los hijos crecen y se van y luego ya no se acuerdan de uno. ¿Por qué no te vas con la familia un rato? Allá te sentirás más acompañada, ayudando a la abuela. No, allá no me siento a gusto. Mejor me regreso a ver lo de mi terreno. Ya casi queda. Me dijo el abogado que solo faltan unas firmas. Y ya quiero que termine eso. Ya para descansar de ese pendiente. Nomás me traen para arriba y para abajo. Mientras mi mamá seguía peinando su cabello, la plática sobre su accidente continuó. Le contó a mi mamá que ese día en la mañana había ido a la terminal de autobuses, que ya se andaba sintiendo mal y que había vomitado en la calle. Después de un rato llegó mi papá con mis hermanos a trabajar. Ellos estudiaban en escuela abierta, por eso tenían la semana libre para ir a ayudar a mi papá en el campo. Les sorprendió verla, y a diferencia de otras ocasiones solo la saludó, casi ignorando su presencia. Mis hermanos, al igual que nosotros, la saludaron sin darle más importancia. Nadie dijo nada, pero todos parecíamos tener cierto miedo. Ya casi era de noche, así que mi mamá le dijo que se quedara. Los autobuses tardaban más por las tardes en pasar. Era mejor que se durmiera y al otro día podía irse si quería. Y ella aceptó quedarse esa noche, ya que al otro día debía viajar porque traía el pendiente de los papeles de su terreno. Pero claro, al ser una casa muy pequeña y compartir camas, pues le tocó compartir con alguien. Le tocó dormir con nosotras. Dormimos atravesadas para caber las 4. La tía durmió en una orilla. A mi hermana mediana le tocó dormir cerca de ella y no se podía dormir, aunque poco a poco el cansancio la venció y por fin se quedó dormida. O eso creímos todos. Al otro día mi mamá se tenía que ir a cortar café y se llevó a mis hermanos. Solo nos quedamos en casa mi hermana mayor, mi hermano menor y yo. Como en cada visita, acompañamos a la tía a la parada. Esperamos el autobús ahí con ella. En la plática que tuvimos, o más bien lo que ella nos decía, prometió regresar para el cumpleaños de mi hermano. Y por alguna razón estaba emocionada porque yo cumpliera 15. En ese entonces yo solo tenía 8 años, así que faltaba demasiado tiempo. Después de un rato vimos que venía el autobús. Mi hermana le hizo la parada. Cuando el autobús se detuvo, comenzamos a despedirnos de ella y en ese momento mi hermano notó cómo el conductor hizo gestos de molestia, como esperando ansiosamente, así como cuando tienes mucha prisa. Después de un breve momento mi tía se subió. El conductor nos hizo un gesto de enojo y se arrancó muy fuerte y continuó su camino. Esos gestos, si bien nos parecieron extraños, no les tomamos tanta importancia en ese momento. Por la tarde, cuando llegó mi mamá del campo, cansada se lavaba las manos en el lavadero y le preguntó a mi hermana: ¿ya se fue tu tía? Mi hermana le contestó que sí, que al mediodía la embarcamos, que nos había dicho que vendría a la feria del 2 de febrero. Mientras lo comentábamos llegó mi papá. Preguntó lo mismo de manera ansiosa, que si ya se había ido la tía. Le dijimos que sí. Al mediodía, repitió mi hermana. No sé cómo explicarlo, pero se comenzó a notar un ambiente serio. Todos estábamos afuera, callados, pensativos, y mi mamá hizo el primer comentario. Sentí bien rara a su tía. Que Dios me perdone, pero ya quería que se fuera. Sí, como que no era ella, ¿verdad?, comentó mi hermana mayor. Pues quién sabe qué tenía, pero sí se sintió muy raro verla, dijo mi papá. Hasta me dio miedo. Mi mamá dijo que... Mi mamá coincidió. Le dijo que se sentía muy pesada y le daba miedo, que le habían incomodado mucho los moretones que traía. Pues yo no sé, pero anoche mi tía no me dejó dormir, dijo mi hermana. A cada rato me pellizcaba bien fuerte la espalda y los pies. Mi mamá le preguntó que se había escuchado bien, que si la pellizcaba.
Sí, me dio miedo porque se levantaba de golpe. Veía a los lados. Se volvió a acostar y luego me pellizcaba. Creo que no durmió en toda la noche. Ese comentario, comunidad, nos celó a todos. Mi hermana platicó el comportamiento extraño del conductor cuando la despedimos, que hasta se había enojado, que nos vio muy feo, que dijo algo que no entendimos y se fue. Todos coincidimos en que la habíamos sentido diferente, sombría, triste, ya no con la energía de antes. De cierta manera, nos sentíamos aliviados de que ya se había ido. El aire cambió. Se sintió todo tranquilo, todo en paz. Un par de semanas después, mi papá, junto con mi hermano mayor, viajaron a visitar a mis abuelos. Mi papá acostumbraba ir mucho a verlos y nos traía pan, elotes y otras cosas que sembraban en el pueblo. Cuando regresaron tenían una cara diferente, como preocupados, pensativos. Se sentó y le comentó a mi mamá: «Oye, ¿qué crees que me dijo mi mamá?» «¿Qué te dijo?», le contestó. «Que la Hilaria se murió». «¿Cómo que se murió? ¿Habrá sido por los golpes que traía?» «No», le respondió mi papá. «No fue eso. O bueno, no sé». Comenzó a contarnos que al llegar al pueblo, a casa de sus papás, en la plática mi abuela le dio la noticia. Mi papá se extrañó mucho porque apenas 2 semanas atrás ella había estado en la casa. Y en ese momento la abuela le dijo: «¿Cómo? ¿Estás loco? Si ya tiene más de un mes que se murió». Cuando nos dijo eso a nosotros, creo que todos compartimos el mismo escalofrío. «¿Cómo que un mes? Si tiene poco que vino a la casa», contestó mi mamá. «Sí, eso les dije, pero dicen que no puede ser, que ya tiene un mes que la enterraron, que la atropelló un autobús el día que fue a encaminar a su hija. No se fijó y el camión se echó para atrás y la atropelló. La recogió en la ambulancia, pero ya iba vomitando sangre. Ya llegó muerta al hospital. La velaron en su casa y su hija se regresó». Todos nos quedamos atónitos, sin entender lo que realmente había pasado. ¿Cómo es que ella fue a casa? Que nos contó lo que le pasó, de cierta forma. Solo puedo decir que era ella, que esto es algo que vivimos, que la recuerdo claramente, que la toqué, que la sentí. Tiempo después, los abuelos fueron a visitarnos y confirmaron la plática con mi papá. Nuevamente nos contaron toda la historia, la cual coincidía con lo que ella nos había dicho ese día. Ella era una linda persona, y estamos seguros de que sabía el amor que sentíamos por ella. Y dentro de nosotros sabemos que se fue a despedir, porque sabía que ya no nos iba a volver a ver, que dentro de sus pendientes estaba el visitarnos. Cuando cumplí 15 años, mis papás me hicieron una gran fiesta, la cual yo no quería. Pero quiero pensar que parte de esa fiesta fue porque uno de sus sueños era estar presente ese día. Quiero pensar que mi tía estaba ahí. Honestamente no pensaba contar esta historia. Es muy personal para mi familia. Pero cuando escuché el episodio de la bruja del Pedregal, me saltó mucho la parte final, donde decía que los muertos la pellizcaban. Inmediatamente le mandé esa historia al grupo familiar y mi hermana reaccionó a esa parte y dijo: «Sí, como la tía Hilaria». Que tengan muy buenas noches.